Good morning and buenos días. Some of you think that that's the only Spanish. Buenos días. Tal vez ustedes piensen que eso es todo el español que yo sé, bueno, casi. We do value each and every one of you. Y valoramos a cada uno de ustedes. This morning, Esta mañana to take a look at vamos a verses 23 to 28 estudiar from this los versos del 23 al 28 de Primera Tesalonicenses 5, que Sandy acaba de leer para nosotros. Heavenly Father, we just bow our hearts. Le vamos a orar. Padre, We do estamos live in a delante de world that ti. is dark. We live in a world Vivimos en un mundo que es oscuro y está necesitado, that put us here. pero tú nos has puesto aquí. As sheep among Tú wolves. nos has enviado como ovejas en medio de Given us a lobos. commission. Nos has dado Lord, una it is your comisión desire that we would y es tu, minister to tu the needs deseo of this world. que nosotros ministremos a las What is it that necesidades we de can este give the mundo. world? It is you, Jesus. ¿Qué es lo que vamos a darle a este What is it mundo? that we can do Eres that tú, makes a Jesús. difference? Eso es lo que va a Nothing ser of us, but la the diferencia, grace of God. porque no hay nada acerca de And Lord, nosotros as we sino gather la here gracia de as Dios. believers, we are Y here Señor, to mientras encourage one estamos another, aquí to build como one another up. creyentes, animándonos Lord, unos a otros, We acknowledge that, Señor, we are all reconocemos que and we acknowledge that que we all tú fall eres short of the glory of todo God. lo que necesitamos y que As hard as we todos try, Lord, hemos we stumble, we falter, hemos we fail. caído de tu gracia, Señor. Todos hemos How tropezado we en algún thank you momento. for the good news of Jesus Christ, Y the por message eso, of the Señor, grace te of damos God, tantas gracias por el mensaje message that de declares salvación, ese mensaje that que you declara have que done it all. tú ya lo Lord, has hecho when we todo por recognize there is nosotros. nothing that we can do, nothing that we can contribute. Nosotros reconocemos All que of no our hay righteous nada que deeds nosotros are podamos as hacer filthy o rags in your contribuir, sight. Lord, we humbly que bow todas before nuestras you and acknowledge obras that no we son need nada you. delante de ti. We need one Reconocemos who can delante do de ti not just most of it, but humildemente one who can do que it all. necesitamos For Lord, we are un in need Salvador. of it all. Estamos en This necesidad de world is in ti. need of it all. Este mundo también Lord, está en this world is necesidad de trying ti, to solve Señor. their own problems and they cannot. Este mundo no puede World needs a resolver Savior. sus problemas. Necesitamos un So we pray Salvador. this morning that as we look into your word, Por eso te to pido these que mientras closing estudiamos words tu of palabra en esta 1 mañana, Thessalonians, we ask that you would give us understanding, that you would tú nos shed des light, entendimiento, derrames that luz would sobre help us nosotros understand y nos what it ayudes is a that you've entender called us to qué trust you for, es lo and que that you would help quieres us understand para how nosotros, it cómo es is que that quieres que this nosotros great confiemos en work ti that you have y left cómo us es here esta to obra do que is to tú has be done. dejado para que nosotros terminemos o Father, I pray hagamos that en you este would take mundo. our eyes off of ourselves, Señor, que, fix our eyes que upon quitemos Jesus, nuestros ojos de that we nosotros would be mismos y gripped nos with the enfoquemos en ti, realization that you are here, que nos demos that you are cuenta very present, que tú estás aquí, that you que are eres, que active, estás presente, que and estás you are all activo that we need. y que tú eres todo lo que So, nosotros Lord, I acknowledge that necesitamos. you are what I need this morning, and I ask your Señor, enablement. te I reconozco y ask te you to pido minister to our que me hearts, capacites y que to deepen ministres a our nuestros faith, to corazones. strengthen our witness. And we ask this all in Jesus' En el name. nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. As we've looked through this fifth chapter of Thessalonians, Hemos verses estado 12 viendo through 22, we spent a lot of time on. And Este in those capítulo verses, the 5 de apostles, Tesalonicenses, Paul, Silas, and del Timothy, 1 al have been 22, citing just brief hemos descriptions estado of what the Christian life and hablando the mucho, life of the church family should be like. en especial de los versos 12 al 22. Los apóstoles han estado citando descripciones de cómo debe de ser la vida cristiana y la vida en la familia cristiana. Esta vida que es descrita es en realidad una descripción de lo que fue la vida del propio Jesús. La cristiandad se basa en Jesús. La vida cristiana es la vida de Cristo y debería de verse como Cristo. That's daunting. That very fact is daunting. Ahora,
este pensamiento realmente nos deja pensando, porque es muy difícil verse como Jesucristo, pero Cristo quiere que nosotros vivamos así como Él, y que podamos descansar en Él y que podamos tener gozo en Él. Él dijo, porque ligera es mi carga, ligero es mi yugo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por ejemplo, vamos a ver aquí los versos 14 y 15. Dice, hermanos, también les exhortamos a que amonesten a los desordenados, que alienten a los de poco ánimo y que den apoyo a los débiles y que tengan paciencia hacia todos. Ahora, hasta aquí se ve bien todo, pero vamos a ver el verso 15. Miren que nadie devuelva a otro mal por mal. Esto no lo ignoramos, esto ya sabemos. Y sigue diciendo, procuren siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. Esta fue la forma en la que Cristo vivió. Él vivió su vida como un ejemplo, como un patrón, para que nosotros pudiéramos vivir nuestras vidas así. Y lo que se describe en los versos del 12 al 22, humanamente hablando, es prácticamente imposible, porque solamente Jesús lo pudo haber hecho. Miren, por ejemplo, los versos 16 al 18 que dice, regocíjense siempre, oren sin cesar y en todo den gracias. En nuestras fuerzas naturales no podríamos hacer esto sin cesar en cada situación. Y sin embargo, esta es la voluntad de Dios, esta es la intención y el plan de Dios para ti. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 5:48 en el Sermón del Monte cuando dijo, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto? Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, en el verso de hoy, en los versos de hoy, Dios nos va a decir cómo. No solo es posible, sino Dios lo garantiza para nosotros. Ahora, suena difícil, pero es maravilloso. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz les santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu, alma y cuerpo, sean guardados sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este es un verso muy conciso que está repleto de verdades maravillosas. Y podríamos pasarnos varias horas estudiando solo este verso, pero hoy lo vamos a revisar de una manera resumida lo que quiere decir. Para empezar, ahora que el Señor, o esto empieza como una bendición, este verso empieza como una bendición sobre los cristianos. ¿Qué significa pronunciar una bendición? Porque usamos mucho esta palabra, ¿no? Pero en el contexto que lo estamos hablando es como algo más de que expresar algo que tú deseas por alguien. Pronunciar una bendición en esta manera es como algo profético en la que la persona que está dando la bendición no solo está expresando un deseo para la otra persona, sino la voluntad de Dios
para esa But persona. it was more than simply a prophecy. Pero también es más que una simple profecía. Pronunciar una bendición no es solamente decir lo que va a suceder, sino el hecho de hablar con una forma autoritativa, como poniendo en acción aquello de lo que estamos bendiciendo a la persona. Ahora, puede ser quiero que quede aquí claro que expresar una bendición puede ser un deseo para una persona, pero eso no es lo que está expresando este verso. Es como, por ejemplo, cuando alguien inaugura una ceremonia como las Olimpiadas, ellos dicen, declaro inaugurados los Juegos. Eso es lo que pone en acción los Juegos Olímpicos. O un pastor que está oficiando una boda que declara, ahora los pronuncio marido y mujer. Esa sola oración no crea el matrimonio, pero oficialmente inicia el matrimonio y lo pone en acción. Ahora, pronunciar una bendición es lo mismo, es como algo que viene de Dios y se pone en acción, se inaugura lo que Dios quiere hacer en tu vida en ese momento. Entonces, lo que Pablo está declarando en el verso 23, y el mismo Dios de paz les santifique por completo. Él está hablando con autoridad y de parte de Dios para empezar a poner en acción todo esto. Y que el mismo Dios de paz les santifique por completo. Y entonces comienza. Antes de empezar a ver de qué se trata esta bendición, de lo que Pablo está hablando aquí, vamos a ver quién es el que está otorgando esta bendición. Dice, y que el mismo Dios de paz le santifique por completo. Esta bendición viene de Dios mismo, del Dios de paz. Paz significa completitud, abundancia, seguridad, perdón y una relación correcta. Y entonces hay paz. Cuando hay paz, cuando hay seguridad, cuando no hay amenazas, cuando hay perdón, cuando hay abundancia, cuando hay un corazón puro, una conciencia pura, todo está bien entre uno y Dios. Y eso es paz. Ahora, el Dios de paz, aquel que hace que esto exista en tu vida, necesitas esta relación de pureza, de conciencia pura delante de Dios, de seguridad. ¿Necesitas esto? Bueno, pues el Señor, aquí se refieren al Señor como el Dios de paz, aquel que trae toda esta seguridad, esta abundancia, esta relación correcta. Esto es el ministerio de Dios, esa es su actividad para con nosotros. Él es el Dios de paz. Ahora, ¿cuál es la bendición, el don que el Dios de paz está dando? Y que el mismo Dios de paz le santifique por completo. La bendición que Dios está dando es la santificación completa. It's the process. It's a process. It's something that begins and continues and comes to an end.
And so there's a process from beginning to end called sanctification. It's the La process of santificación conforming completa us es un to the proceso image de of Jesus. conformarnos a la imagen de God Jesús. begins making you like Christ. There's a process in which you're El ser progressively a being la made more and imagen more de like Dios Christ, es and then un there comes a point proceso where it is que finished, empieza it en is algún completed. momento, pero que se va a completar And también en that algún momento. process is called Pero el proceso sanctification. de principio a fin Complete se llama sanctification is when the santificación. process is finished and we are La perfectly completa Christ-like santificación es in cuando our este proceso character. That's termina the end y goal. somos He's going to make us perfectamente como perfectly Cristo en Christ-like in nuestro character. carácter. Now, in case you're thinking you Ahora, missed en out on caso something when you put your faith in Christ, de que estás, en caso de que estás pensando que we tal need to vez clarify te when perdiste will algo this cuando pusiste complete tu fe sanctification en happen? When will Cristo, sanctification necesitamos be complete in necesito us? clarificarles algo. 'Cause we all ¿Cuándo are there. es que It's va a not complete suceder yet. esta santificación We are somewhere along the completamente? process, but we all are Bueno, aware we got a long déjenme ways to go. decirles que a todos nos And, falta so mucho. look with me, 1 Estamos John todos en un chapter 3. proceso. Vamos a primera de Juan When is 3, this verso 2. complete sanctification going to happen? Vamos a ver cuándo es que va a suceder esta completa John, chapter santificación. Primera de Juan Not the 3, Gospel of John, 2. but back No to el Revelation, Evangelio, 1 John. sino allá por Chapter 3, Apocalipsis. verse 2. Capítulo 3, Bible verso says, 2. "Beloved, La Biblia now dice, we amados, are in this process. Now we are children ya of estamos en God." ese So proceso. it's begun. Ahora We're children of somos God. We're hijos de somewhere along the Dios. way, and it has not yet Y been aún no revealed se ha what we manifestado shall lo que be, seremos, but we know that when he is revealed, pero speaking of sabemos Jesus, que cuando Él se ha notice the manifestado, timing o of sea, when this will be Jesús, accomplished. When he seremos is revealed, semejantes a Él porque le veremos we tal shall como be like Él him. es. That is complete sanctification. Esa When sería Christ la is revealed, completa we santificación, shall cuando then Jesucristo be like him, se for we revele shall y see him seamos as como he Él. is. Philippians chapter 1. Filipenses capítulo 1, Philippians chapter 1 and verse versos 6. 6. Bible says, "And I am sure of this, La Biblia dice, that he who estando began a convencido good de work esto, in you, que who el que began en the good vosotros work in comenzó you, la buena obra, Christ, God, ¿quién la empezó? will Dios, bring it Cristo. to completion La when, at perfeccionará the o la day of completará Jesus Christ." hasta el día de When is our Cristo Jesús. sanctification going to be complete? At the ¿Cuándo se day completará of Jesus nuestra Christ, santificación? when En we el see día de him, when he Jesucristo, is revealed. cuando Él se And what revele, is the cuando le day of veamos. Jesus Christ when he is revealed? Let's go back to 1 Thessalonians chapter 4. Y vamos a Tesalonicenses capítulo 4, 1 Thessalonians, the 4th chapter, and verse primera de 15. Tesalonicenses 4, verso 15. "For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until Pues the les coming decimos of the esto por Lord," palabra del that's what we're Señor. looking for, Nosotros que coming of the Lord, vivimos sabremos will by no means que precede habremos quedado those hasta who la are venida del asleep. Señor. For the Lord De himself ninguna will manera descend from heaven with a shout, precederemos a los with que the ya voice of durmieron, an archangel, porque el Señor and with the mismo trumpet of descenderá God, del cielo and con the dead in aclamación, con Christ voz de will arcángel y rise con first. trompeta de Dios. Then we who are alive and Y los remain muertos shall en be Cristo caught up resucitarán together with primero. them in the Luego clouds nosotros, to los que meet the vivimos Lord in y the habremos air, quedado, and seremos thus we arrebatados shall always be juntamente with con the ellos Lord. en las nubes para el So when encuentro is con el this Señor en el aire, y así the Lord estaremos revealed para to us? siempre When con do we Él. see him? ¿Cuándo será When entonces? is the day of Christ? ¿Cuándo será It este is día de what was Cristo? just described here at the Bueno, time of the es lo que se rapture, when describe Jesus aquí Christ en el comes, día with a shout, with del his trumpet, arrebatamiento. and the dead in Christ Ese rise, día, and then we who are alive los que remain estemos caught con up together with Cristo, them in the air. seremos arrebatados con Él en el aire. And Y now, los que murieron en look at our Cristo text in resucitarán chapter también. 5, verse 23. Ahora vamos Now a may the God of peace himself verso sanctify 23, you completely. dice, And he goes on to y el describe mismo that Dios de paz completion les within the santifique end por of verse completo. 23. Y el May final your dice, whole spirit, soul, and body be preserved blameless when at the coming que todo of our vuestro Lord ser, Jesus tanto Christ. espíritu When's it como happen? alma y At the cuerpo, coming of our sea Lord guardado Jesus sin Christ. mancha en It's la venida de complete. nuestro Señor Jesucristo. So remember what I was saying Ahora, a few minutes ago about 1 Thessalonians lo que estaba 5, verses diciendo 12 en to primera 22, de being a Tesalonicenses concise 5, del 12 description al of the 22, Christ-like es life. una descripción concisa de cómo deberíamos de vivir nosotros los cristianos. Y ahora,
este verso nos dice como un resumen después del pronunciamiento de esta bendición hacia el pueblo de Dios. Se pronuncia una bendición, algo que Dios nos va a dar, que algún día Él va a hacernos parecer a Cristo, vamos a ser como Él. Fíjense en la palabra y el mismo Dios. Fíjense en esta frase, el mismo. ¿Qué es lo que enfatiza? Lo que enfatiza es la verdad de que Dios lo hará Él mismo, no con la ayuda de alguien más, incluyendo tu ayuda o mi ayuda. Dios mismo, Él va a santificarte completamente. Esta no es una proposición del 50%, tú la mitad y yo la mitad, no. O 60-40 o algo así. No. Ni siquiera 99% Dios y tú haces el 1. No. Fíjense lo que dice. Que el Dios de paz, Él mismo nos santifique. Él mismo te santificará por completo, 100%. Esa es su obra. Y esa es la gracia de Dios. Y eso es lo que hemos viendo, por ejemplo, cuando estudiamos el libro de Gálatas. Dios hace todo de principio a fin, perfectamente. El que comenzó la obra en ti la completará. Nosotros no estamos aquí abandonados y pensando cómo vamos a hacer esto. ¿Cómo vamos a regocijarnos siempre? ¿Cómo vamos a orar sin cesar? ¿Cómo le haremos para dar gracias a Dios en todo? ¿Cómo le haremos para dejar que el Espíritu hable por nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo haremos una de estas cosas y más todas estas cosas? El Dios mismo lo completará. El Dios de paz. Él va a hacer que tú seas como Cristo completamente. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a completar? ¿Cuándo es que va a sonar esa trompeta y nos tome? En ese momento será completado. En ese momento la obra será completada. Nuestra parte es creer simplemente por fe y confiar en Él y dejar que el Señor haga nuestras vidas confiando en que Él va a completar las cosas hasta el día que el Señor venga por nosotros, nos lleve a casa. Mientras esto suceda, nosotros estamos incompletos porque Cristo no ha venido por nosotros. Así que nosotros deberíamos de reconocer que somos una obra en construcción, somos un proceso que no está completo todavía. Y a veces nos desesperamos con los procesos de cada de nuestras amigos de los que nos rodean, pero necesitamos recordar que nosotros mismos somos una obra en construcción hasta que el Señor venga por su iglesia. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 2. Vayan hacia la izquierda si están en Tesalonicenses. Filipenses 2, verso 12. Bible says to work out La your Biblia own dice, salvation. Don't worry about other people's. We're all good at trying to work out someone else's salvation. Work out your own dice que salvation. cada How? quien With fear and trembling. That word fear
debe de ocuparse en su salvación con temor y temblor. Ocúpate en tu salvación. No te ocupes de los demás, solo la tuya. El verso 13, no en tus propias fuerzas, porque es Dios el que produce en ti tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. La Biblia amplificada dice, no en tus propias fuerzas, porque es Dios el que, mientras trabaja en ti, dándote la energía y creando en ti el poder y el deseo, Él va a producir todo esto en su buena voluntad para su satisfacción y su deleite. Eso es lo que dice la Biblia amplificada. Nosotros no podemos producir nuestra propia santificación, así como no pudimos nosotros salvarnos de nuestro pecado. El Señor nos salvó de nuestro pecado. Ahora nosotros, sería injusto dejarnos a nosotros en nuestros propios esfuerzos, porque salvarnos de nuestro pecado fue una obra grande, pero eso palidece en comparación con convertirnos a la imagen de Cristo. Y sin embargo, muchos cristianos piensan que, Señor, ya me salvaste, déjame a mí lo demás. Pero nosotros no podemos ser como Cristo. Nosotros no podríamos hacer eso en nuestros propios esfuerzos. Y si nosotros fracasamos en entender esta verdad, eso nos va a llevar a una frustración. Porque mucha gente piensa, Señor, tú ya me salvaste, ahora yo voy a tratar con todas mis fuerzas de portarme bien y de hacer lo que sea necesario. Pero no es así como funciona. Fíjense, vamos al Antiguo Testamento. Toda la historia que nos presenta el Antiguo Testamento, la ley, Moisés, 1500 años de historia judía antes de Jesucristo. En esta historia, después de que Dios le dio a los judíos los 10 mandamientos, la gente trató y trató y trató, generación tras generación tras generación, la gente ha tratado de guardar la ley y no pudieron. Fracasaron. Y déjenme decirles que ni siquiera una sola persona pudo guardar la ley hasta que Jesús vino al mundo, Hijo de la Virgen, Hijo de Dios, Hijo del hombre. Él vivió una vida perfecta sin pecado y Él pudo cumplir la ley. Pero con esa historia de 1500 años de fracaso humano, eso es prueba más que suficiente para decirnos que Jesús y solamente Jesús puede vivir una vida completamente santificada. Él murió para pagar por nuestros pecados y Él resucitó por nosotros y entonces nos dio su Espíritu Santo para que viviera dentro de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué nos daría su Espíritu Santo? Pues para que Él por su Espíritu desde dentro de nosotros pudiera capacitarnos para vivir la clase de vida que solamente Cristo podía vivir. Nosotros necesitamos a Jesús para que nos capacite, para que podamos vivir como Él. Ese mismo Espíritu que vivió en Cristo ahora vive dentro de nosotros. Ya está allí. Ahí está el potencial, ahí está todo allí dentro de nosotros. No es tu potencial, es el potencial de Dios. Pero Él no te va a forzar a nada.
Aquí es donde todavía tenemos un problema. Nosotros tenemos que confiar que Él está en nosotros y que Él nos va a capacitar. Y momento tras momento, nosotros tenemos que darle nuestro consentimiento para que Él pueda vivir dentro de nosotros. Ahora, Señor, yo no sé si tenga la fe suficiente para vivir así, pero la Biblia dice que nosotros vivimos por fe y la fe ni siquiera es de nosotros, es un don de Dios. Y nosotros tenemos que confiar en eso. Empezar a confiar, empezar a responder, empezar a actuar de acuerdo a lo que Dios está poniendo en nuestro corazón. Así que tenemos esta carne que está en conflicto con el espíritu, porque la carne es autosuficiente y le gusta hacerlo las cosas por sí misma, y eso necesita morir. Pero a veces nosotros pensamos, bueno, Señor, gracias por haber venido a mi corazón, gracias por todo, pero ahora yo ya puedo hacerlo yo. Y a veces podemos decir, Señor, yo creo que puedo hacer el 99%, pero luego fracasamos y decimos, Señor, mejor el 75%, pero luego descubrimos que no era realístico y podemos negociar con Él y decir, Señor, mejor 50 y 50. Y luego, Señor, creo que siempre sí te voy a necesitar más. Y así empezamos a ser más humildes y más humildes. Y entonces empezamos a encontrar este balance y ver. Podemos descubrir que lo que Dios hace es el 100%. Solo así podemos tener una vida exitosa. We're at 95% and we run into a situation, and we've all been there. I'm yielding to you, Lord. I'm yielding to you, Lord. And yo creo que okay, Lord, todos I think hemos I know what you're estado going to do on this. en Can I esta make the decision on situación. this one? I really want to do this one myself, Lord. Señor, a veces estamos, yo quiero hacer That's the way una our tendency, and we fail. decisión por mí solo, yo quiero The hacerlo. struggle to Y luego surrender fracasamos our y will luego batallamos. 100% to Christ. No nos cabe en la cabeza Continues, rendirnos unfortunately, our 100% whole nuestro life corazón al Señor. Y It will never desafortunadamente, end until the Lord esta lucha returns no and va a terminar delivers us nunca, completely from porque this body of solamente sin. terminará cuando el Señor Romans venga chapter 7 a liberarnos de talks about, este "Oh, wretched cuerpo man de that I am. pecado. Who will deliver me? Eso es lo que dice su Thanks be to palabra. God through Jesus Christ." Pablo And that escribió, complete ay, pobre de deliverance will mí, come que when estoy Jesus atado a este, comes ¿quién me and librará de delivers us este from cuerpo these bodies de of sin, and we get de new maldición? bodies that aren't Hasta que el Señor contaminated. venga y nos dé ese cuerpo que no está contaminado This blessing con el pecado. pronounced now at the end of 1 Thessalonians chapter 5 Esta bendición que se pronuncia is that en the God 1 of Tesalonicenses peace, capítulo all 5, by que el himself, Dios, will accomplish this work el Dios of de paz, Él sanctifying, mismo te making you santifique, Christ-like. te haga como Cristo. Let's look at the rest of verse 23, Y vamos which a ver further el resto clarifies that God de does it este all. verso que nos Verse 23 clarifica carries cómo on, Dios "And hace may todo. your whole Y sigue spirit, diciendo soul and body," the implication is que your whole todo su spirit, ser, your tanto whole soul, espíritu and your como whole body alma be y cuerpo preserved blameless sea guardado at the sin coming of mancha our Lord en la Jesus venida Christ. de nuestro Señor Sanctification Jesucristo. is a gradual process of being Este es un conformed proceso little by de ser little to the likeness of conformados Jesus Christ. poco a But poco there a are la three imagen de distinct Jesucristo. stages of sanctification, which are each related Y to the estas three tres major estados aspects of our human makeup. se
relacionan con nuestra humanidad. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Cristo, a la imagen de Dios. Nosotros fuimos hechos también trinitarios. El Señor es Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero nosotros también tenemos nosotros no somos Dios, pero somos creados en la imagen de Dios. Y por eso también tenemos tres aspectos en nuestra naturaleza. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así como el templo también tenía tres componentes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, nosotros tenemos el cuerpo, que es el atrio, el alma, que sería el lugar santo, y el espíritu, que sería el lugar santísimo, digamos en una comparación. Y en este verso nos está hablando de cómo el Señor nos va santificando poco a poco desde el momento en que hemos nacido de nuevo. En el momento de la salvación, nosotros recibimos una parte que fue completamente santificada. Esa parte fue nuestro espíritu. Ya no se necesita hacer nada allí. Sin embargo, en nuestra mente que corresponde a nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo eso nuestra mente tiene que conformarse a la imagen de Cristo. Esa es una transformación que toma toda la vida, porque necesita someterse a la autoridad de Cristo. Necesita aprender a dar gracias en todo, necesita orar en todo momento, necesita aprender todas estas cosas. Y la batalla está en nuestra mente. Y nuestros cuerpos, esta tercera parte de nuestra humanidad, el cuerpo se beneficia de que la mente esté siendo renovada. Por ejemplo, dejamos hábitos o vicios que son malos para nuestro cuerpo físico, pero nuestros cuerpos en general no se están volviendo más gloriosos, ni están rejuveneciendo, ni nada de eso, sino que constantemente se están deteriorando y nos estamos haciendo viejos. Algunos de ustedes que están oyendo son muy jóvenes y ustedes no lo creen. Esperen un tiempo. El tiempo los va a convencer. La Biblia dice que en 1 Corintios 15 dice que nuestros cuerpos, nosotros ya como cristianos, en 2 Corintios 4:16 dice que día a día nuestro ser interior se va renovando, pero nuestro hombre externo va pereciendo, va envejeciendo. Pero la Biblia promete que en un día futuro nuestros cuerpos serán glorificados y tendremos nuevos cuerpos, y en ese día glorioso seremos santificados también en nuestro cuerpo físico. Y entonces ese día nuestra santificación será completa. Vamos a leer aquí un pasaje de la traducción viviente, que es más simple. Primera de Corintios 15:42 dice: nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra cuando morimos. Fíjense,
Spirit, soul, and body. Nosotros When we somos die, our spirit and tripartitas, soul go to heaven. espíritu, alma y cuerpo. Why- Nuestro espíritu why can't se our va bodies go to heaven? al cielo, pero el cuerpo no. The sin that has corrupted the bodies has not yet been dealt with. The provision has been made at the cross. ¿Por qué no puede ir nuestro cuerpo The con...? work has not been accomplished in the Pues, bodies. pues porque la obra de santificación no se ha And completado en nuestro those cuerpo. who've already gone to heaven, my understanding Y of los que this están en el cielo is ya, that they yo are entiendo not que yet ellos todavía no complete in their glorification. completan esa obra de glorificación, porque los cuerpos todavía están aquí. But their body's still in the Los grave. cuerpos, el alma y el espíritu están con Dios, pero el cuerpo todavía está We aquí. will all together Según lo que be entiendo, complete in our es que sanctification at the cuando rapture. la santificación se Dead complete el bodies día are del rapto, raised, and then we nuestros who are alive and cuerpos, remain will be caught up together with los then cuerpos de las personas que is estén, complete for all que hayan believers, muerto past antes, and se van a juntar present. con su alma our y su espíritu, y sanctification. nosotros seremos transformados. Well, Y eso let me read on. completará nuestra Going back, verse santificación. 42, Pero start vamos again. otra Our vez. earthly bodies are Dice, planted in the ground when we nuestro die, cuerpo but terrenal they will be raised es to plantado live en la forever. tierra cuando Verse morimos. 43. Our bodies are buried in Pero ellos brokenness, serán but they will be levantados raised in glory. para siempre. They are Nuestros buried in cuerpos son weakness, but they will be enterrados raised in strength. en quebrantamiento, 44. pero serán They are levantados en buried as gloria. natural Son human sepultados bodies, en but they will debilidad, be raised pero as serán spiritual levantados en bodies. fuerza. For just as Son there are sepultados natural como bodies, cuerpos there are naturales, also pero se spiritual levantarán bodies. como cuerpos 45. The espirituales. scripture tells us Verso the first man, 45. Adam, became a living person. But the last Adam, that is Christ, Así is a también está life-giving escrito, el spirit. primer hombre, Adán, llegó a ser 46. What llegó a comes ser un first is alma the viviente, natural body, y el then hombre, the spiritual el body Adán comes later. postrero fue un 47. espíritu vivificante. Adam, Pero the lo first espiritual man, no es was made primero, from sino the lo dust natural, of the luego lo earth, espiritual. while Christ, the El second primer man, hombre came es de from la heaven. tierra terrenal y el 48. segundo hombre es Earthly celestial. people are just like the 48. earthly Como man, es el and heavenly terrenal, people así are like son the también heavenly los man. terrenales, y como Just es el as we are celestial, now así like the son earthly también los man, we celestiales. will Y someday así como be hemos llevado like la the imagen heavenly del man. terrenal, llevaremos también Who's the heavenly la man? imagen del celestial. Jesus. ¿Quién One es day el we celestial? will be like Jesucristo. completely sanctified. Un día Verse 50, seremos what I am saying, dear santificados brothers and como Él. sisters, Verso is that our 50. physical Y esto les bodies digo, cannot hermanos, que la inherit the carne kingdom y of la God. sangre These no pueden dying bodies heredar el cannot reino de inherit Dios, what will last ni la forever. corrupción heredarla But en let me corrupción. reveal to you He aquí a les digo un wonderful misterio, no secret. todos dormiremos, We pero will todos not all seremos die, transformados. but we will all be transformed. It will happen in a moment, in the blink of an eye, Sucederá en when un the last instante, en trumpet un is abrir y blown. cerrar For de when the ojos, a la trumpet trompeta sounds, final, those who have porque died sonará will la be trompeta raised to y los live muertos serán forever, resucitados and we who are sin living corrupción, will y nosotros also be seremos transformed. transformados. For our Porque es dying bodies necesario must que be esto transformed corruptible into sea bodies that vestido de will never incorrupción die. y que Our esto mortal mortal bodies sea must be vestido de transformed inmortalidad. into immortal bodies that will never die. When this happens, and cuando we esto receive suceda, our immortal, glorified bodies, then we will be completely cuando sanctified, spirit, esto soul, suceda, and nosotros body. seremos completamente santificados Back to 1 en Thessalonians espíritu, alma y cuerpo. Vamos de 5. regreso a 1 Tesalonicenses 5, Verse 24. 24. He who calls you is Fiel es el que les faithful, llama, who also will do quien it. también lo logrará. This is added for clarification, just in Esto case se añade you como aren't yet clarificación convinced. He who solo en caso calls de you que no unto estén salvation convencidos. is faithful to Aquel finish in que te you llamó a what la he started. salvación es fiel para Philippians chapter terminar 1, lo que verse 6, empezó en ti. being confident Filipenses of this very 1:6, thing, that he who has begun estando a good convencido work de in esto, you que will el que complete comenzó it en until ustedes the la day of buena Jesus obra, Christ. la perfeccionará hasta el día de Turn with me to Jesucristo. Romans chapter 8. Vamos ahora a Romanos capítulo 8, Romans chapter 8. and Verse 28. verso 28. And we know that all things work together Y for sabemos good
que Dios hace que todas las cosas ayuden para el bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. El Señor está obrando por nosotros. Sabemos que los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esa es la santificación, esa es la meta. Todas las cosas que nos suceden en la vida tienen como meta que nosotros vamos a ser conformados a su imagen, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. El Señor tenía un plan para ti desde antes de crearte. Él te creó con un propósito. Y luego te llamó hacia Él, y a los que llamó, a estos también los justificó. El Señor te llamó y te puso en un lugar aceptable con Él, te amó. A pesar de que todavía no eras como Cristo, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué es glorificó? Que ahora ya están santificados en espíritu, alma y cuerpo. Significa que el Señor te tiene en un proceso hasta que llegues a ser a la imagen de Cristo. Y el Señor lo hizo así. El Señor lo hace y tú obedeces. Usas la fuerza que Él te da para que el Señor complete su obra en ti, para que a Dios sea completamente toda la gloria por lo que Él ha hecho. Él ha hecho todo en ti. Todo lo que resulte de nosotros va a ser la obra de Dios, porque seremos pasados por el fuego y no quedará nada de nosotros después del fuego. Lo que quede será la obra de Dios. Y vamos a la conclusión de este capítulo, 1 Tesalonicenses 5, 25. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. En esa cultura se daban un beso en la mejilla y era una práctica muy común entre hermanos, entre familia, y era apropiado en esa cultura. Y lo que podemos ver aquí es que para todos los que están recibiendo esta carta, que son los creyentes, es como diciendo, salúdenlos, saluden a mis hermanos con un beso santo. Cuando yo les llamo a mis padres es, por ejemplo, cuando mis papás hablan conmigo, siempre terminan la conversación diciéndome, hijo, dales un beso a mis nietos de mi parte. Es lo mismo lo que están diciendo nosotros. Lo que están diciendo los apóstoles es, bueno, no estamos ahí para darles un abrazo y un beso a los hermanos. Dénselo por nosotros. Verso 27. Solemnemente les insto por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos para que todos entiendan. Verso 28. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Esto no es una formalidad, sino la continuación de la bendición que se dio en el verso 23. Es un regalo de Dios para que el Señor haga aquello para lo que ellos fueron llamados. Y esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobre
Amen. ellos y sobre So be it. ustedes. Amén. God does Así it all. sea. Dios is lo hace grace. todo y Our esa es su part gracia. is get out Nuestra of the way, humble parte ourselves, es and say, Lord, quitarnos use del me. camino, Live no through me. estorbar la Express obra del yourself through me. Señor y dejar que Él I se trust you. I exprese a depend través de upon you. nosotros. And to the extent Y that you nosotros try depender helping del him out Señor. in this, you're going to fail. Porque si nosotros and you're just gonna be in the empezamos a way. tratar de ayudar, But más vamos a The estorbar more that su we obra. can yield to him, the more Pero we will entre más experience nos his rendimos a victory Él, in our lives más and our podemos sin. experimentar la victoria Heavenly sobre el Father, pecado. There is a lot here in Padre these few Celestial, verses, hay a lot to mucho get en our minds estos around. versos, And I ask by your enabling grace pero te that pido, Señor, you que would por tu cause gracia these truths to be grasped, permitas to be que held onto, to nosotros be podamos processed, aferrarnos a to be estas understood verdades more and y more podamos fully. Lord, I pray that entender you would más y enable más us to completamente. implement and to apply Señor, these que tú truths apliques and estas to verdades strive less and trust more. en And nuestros Lord, corazones, Señor. to learn to draw on your strength Que and your podamos, power Señor, and your aprender a enabling, so that depender it becomes de ti, more and more de tu Christ and less and capacitación less en me. nosotros y We seamos recognize, Lord, más John como the tú y Baptist menos como understood it when he nosotros. said, I must decrease Como dijo Juan el and he must Bautista, increase. yo Lord, let debo that become menguar our para que tú understanding too. crezcas, Señor. And we pray that we would Oramos be patient para with que one another, recognizing seamos that pacientes this los unos process con will los not be otros, complete until your reconociendo return. que el proceso no está And give us completo en patience nosotros hasta with que tú regreses. the Danos process in our paciencia own lives as well. los unos con But los I otros thank you mientras that se you are completa committed este to proceso. finishing what you've started in us. And I thank you that it is a Señor, process gracias and that we porque are tú growing completarás by lo the que grace of empezaste. God Gracias, to be more Señor, and more like you. porque What a seremos joy, what a más y más blessing. como tú. And Qué Lord, may gozo we y qué be bendición. careful and quick to give you Señor, all the glory. que nosotros For apart from seamos you, prontos we can para do nothing. darte a ti toda And la it's in gloria. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.